Latinoamérica, enfoquemos la atención en Venezuela. Son 3 días que nos separan de estos comicios, este proceso electoral, este domingo 28 de julio. Hoy, según lo establecido en la ley, hoy cierran la campaña presidencial, tanto del oficialismo Nicolás Maduro como desde la oposición, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Hasta hoy está permitido el proselitismo político, mañana viernes y el sábado comienza la veda electoral, este momento de reflexión y de preparación para ejercer el derecho al sufragio este 28 de julio, este fin de semana. Nicolás Maduro, quien ha estado en el poder desde el 2013, hará su clausura en Caracas, donde prevé ocupar varias avenidas con simpatizantes que viajarán desde distintas partes del país, mientras que el líder de la oposición, el embajador de la oposición, Edmundo González Urrutia, encabezará un acto allí en la zona este de la capital, junto a la líder María Corina Machado. Esto va a ser a las 16 horas en horario Venezuela. Por un lado, el oficialismo, chavismo, madurismo, como usted quiera llamarle, tiene previsto tomar Caracas de punta a punta por un espacio de 12 horas, según avisó el comando de campaña, con una marcha que comenzó ya esta mañana en importantes barriadas de la capital y que terminará allí en la emblemática Avenida Bolívar en el centro. Esto, por supuesto, creó matrices de opinión. Mucho se reaccionó y de manera negativa. Detener a la nación del funcionamiento, es decir, la capital del funcionamiento, por esta toma de 12 horas desde diferentes partes. Vamos a echar un vistazo a cómo luce en este momento la gente allí en una de las avenidas en el acto de Nicolás Maduro. Recuerde, se ha movilizado a gente de diferentes partes del país para concentrarse en estas avenidas en Caracas. También estaremos echando un vistazo a lo que será la reunión de los quienes apoyan a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. Esta es una de las avenidas en vivo, se la compartimos a usted. Recuerde y reitero, va a cerrar en el centro, en la avenida Bolívar. La plataforma unitaria democrática, que es el principal bloque opositor, ha convocado a todos a una concentración en Las Mercedes, un barrio acomodado en el sureste de Caracas. González Urrutia, diplomático de 74 años, estará acompañado, como es habitual, de María Corina Machado, quien originalmente, y todo el mundo lo sabe, es la candidata opositora de la plataforma, la lideresa de la oposición, pero como su postulación fue vetada por una inhabilitación administrativa del gobierno de Nicolás Maduro, entonces no pudo registrar su nombre. Hoy, de hecho, María Corina Machado junto a Edmundo González Urrutia tuvieron una conferencia de prensa. Allí respondieron a varias interrogantes por parte de diferentes medios nacionales, internacionales, y todo esto en el marco de las últimas interrogantes en cara a lo que son estos comicios el 28 de julio, este fin de semana. Dos cosas. La primera, recuerde que acá vamos a tener una programación especial ese día, revisando con voces autorizadas, reportes, análisis, y esperaremos a los resultados para que usted los conozca. Una decisión que impactará no solamente en el país, impactará en América Latina y el mundo. Y por el otro, ¿qué le parece si escuchamos un poco de lo que sucedió en esta importante conferencia de prensa de Edmundo y María Corina en esta jornada? Cierra la campaña Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Escuchamos al candidato presidencial de la oposición, Edmundo González. El liderazgo de María Corina Machado. A ellos y a ustedes no me queda más que darles las gracias por tantas muestras de cariño y entusiasmo. Sus rostros me los llevaré grabados en lo más profundo de mi corazón. Ellos reflejan el sentir de millones de compatriotas dentro y fuera de nuestra tierra. Una frase que me han repetido recurrentemente ha sido: usted es mi última esperanza. Quiero decirle a ustedes que son la esperanza. Ustedes me han llenado de fuerza y coraje para enfrentar lo que sin duda ha sido la campaña electoral más desigual en la historia de los procesos electorales en Venezuela.
De ustedes depende nuestro futuro. Ustedes son la fe y el amor que nos guiará. Quiero ser claro y enfático en lo siguiente. Ellos podrán tener ilegalmente los recursos del Estado, podrán tener el control del Consejo Nacional Electoral, podrán tener el control del Tribunal Supremo de Justicia, podrán tener una fiscalía que aplaude sus abusos, pero nosotros tenemos el amor, el apoyo y el entusiasmo de la gran mayoría de los venezolanos que quieren un cambio en paz. La gente se cansó de tanta mentira, de tanto maltrato. No deben sorprenderse de lo que dicen todos los estudios de opinión. La ventaja que tenemos es histórica en un proceso de este tipo. Eso deja claro que vamos a ganar y vamos a cobrar. Y confiamos en nuestra fuerza, que nuestra Fuerza Armada haga respetar la voluntad de nuestro pueblo. Millones de venezolanos quieren un cambio. A través del ejercicio de la soberanía popular, con nuestros votos, la derrota que ya le dimos a este régimen en los corazones, en el espíritu, en el alma y en las calles de toda Venezuela. Estamos listos para votar y para cobrar. Esto ha sido un movimiento cívico, el más profundo, el más grande, el más poderoso que ha habido en la historia de Venezuela. Un movimiento por la redención y para la liberación de nuestro país, para el regreso de nuestros hijos y el reencuentro de nuestras familias. Representa este momento que vivimos el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva era. El cierre de un ciclo de caos para iniciar una era de orden y estabilidad. Bien, ahí escuchábamos tanto a Edmundo González Urrutia, el abanderado de la oposición y quien, según las encuestas, aún las más conservadoras, es el nuevo presidente de Venezuela, con muchos puntos de diferencia por encima del oficialismo con Nicolás Maduro. También, como de costumbre, María Corina Machado estaba acompañando. Por otro lado, vamos a voltear la moneda y veamos lo que hoy decía el número 2 del PSUV, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, en su programa de televisión Con el Mazo Dando. Allí hacía alusiones a varios puntos. Dijo, sí, las elecciones, es decir, para ganar necesitan votos y vamos a defender, aunque sea con un voto de diferencia. Es decir, si ganamos con un voto de diferencia, lo vamos a defender. Eso decía Diosdado Cabello. Vamos a escucharlo y después continuamos analizando. Las elecciones tienen que tener votos. Ahora, si nosotros ganamos por un voto, vamos a defender la victoria por un voto. Tengo la certeza que va a ser así. Ese no es el escenario. El escenario es una victoria aplastante el 28 de julio. Allí estoy de acuerdo, habrá una victoria aplastante que ya se ve en las calles, la gente lo sabe, estamos todos de acuerdo con el señor Cabello. Bien, también decía, y en este momento es importante, los observadores internacionales, y acá siempre me pongo a pensar, ¿no? Quien nada debe, nada teme, y esto ha sido algo que llama la atención, el tener que retirar las invitaciones a los veedores internacionales, a estos observadores internacionales que deberían ir a garantizar que esto sea un proceso electoral justo, democrático y transparente. De hecho, dijo que había 5 exmandatarios que no iban a estar presentes y después dijo, si se les ocurre llegar al país, ¿ustedes creen que es entrar así como así? Que cuando ellos lleguen nosotros nos vamos a asustar. ¿Qué va a ocurrir? Y después él mismo respondió, los expulsaremos porque no están invitados y han demostrado con su conducta. No nos vamos a dar la vida con esa gente, son intrascendentes, aquí no van a venir. Y después dijo, bueno, tipo de palabras que suelen utilizar en esos programas. Este 28 de julio, cuando se realizan las elecciones presidenciales en las que Maduro busca ser reelecto por tercera vez y el opositor Edmundo González, promovido por María Corina, que tiene la ventaja según las encuestas, pues 5 expresidentes anunciaron su visita a Caracas.
Se trata de Tuto Quiroga, Marta Lucía Ramírez, Vicente Fox, Miguel Ángel Rodríguez y Mireya Moscoroso, que conforman el grupo IDEA, que es Iniciativas de las Américas. Todo esto está pasando allí en Venezuela en esta jornada. Lo más importante, y quiero que usted tenga en este momento en cuenta, es que estamos hablando de que hoy es el cierre de campaña de ambos candidatos. Son 10, que no se le olvide. Hay 10 candidatos registrados en el padrón electoral, pero solamente 2 se medirán con fuerza en esta jornada. Vamos a ahora hablar de Colombia y Venezuela. El canciller colombiano no va a viajar al país para incorporarse al equipo de veedores de las elecciones el próximo domingo. Las versiones de prensa aseguraron que Luis Gilberto Murillo viajaría a Caracas esta semana como un observador en estos comicios. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores descartaron completamente que el ministro vaya a estar en la jornada electoral. El canciller colombiano no viaja a Caracas en estas controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela programadas para este fin de semana. Eso por el lado de Colombia. ¿Qué pasa con otros países? Por ejemplo, en Brasil. También echemos un vistazo. En Brasil, el Tribunal Supremo Electoral ha cancelado el envío de observadores electorales en reclamo por dichos de Maduro. La noche de ayer miércoles, durante un mitin de campaña en el estado de Aragua, Maduro dijo que Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo y sostuvo que se audita el 54% de las mesas. Sin dar pruebas, Maduro también aseguró que ese tipo de revisión no ocurre en otros países y mencionó como por ejemplo a Brasil, donde afirmó que no auditan ni un acta. En respuesta, el Tribunal Superior Electoral de Brasil difundió un comunicado en el que rechazó las afirmaciones de Maduro y anunció la cancelación del envío de observadores para la jornada de este domingo. Uno se pregunta si realmente esa es la reacción que beneficia a Venezuela. ¿Es esa la reacción que los venezolanos en Venezuela necesitan? Que no se envíen a los observadores internacionales, aquellos que van a garantizar que el proceso sea realmente legal, justo, democrático y transparente. Ahora, recuerde usted que Nicolás Maduro también era bastante cercano a Gustavo Petro y a Ignacio Lula da Silva. Y ambos dijeron que si perdía, tenía que irse y prepararse para hacer la oposición y estar listo para unas próximas elecciones. ¿No se pregunta usted al otro lado de esta pantalla si Nicolás Maduro se está quedando solo? Es decir, el gobierno de Venezuela se está quedando sin los aliados de Sudamérica. Vamos a continuar. En Colombia no viaja el canciller. En Brasil no van a enviar a los veedores, y esto por lo que decía Nicolás Maduro ayer. También hablemos del presidente de Chile, Gabriel Boric Font, quien hizo también su comunicado en esta jornada y llamó a que este proceso electoral sea democrático, sea justo, sea transparente y que se respete el resultado. En pantalla está el tuit del presidente chileno. Voy a leerlo y compartirlo con usted. Dice: el encuentro con corresponsales extranjeros junto al canciller Alberto Claverén abordamos la relevancia internacional que tienen las elecciones presidenciales del 28 de julio, este fin de semana en Venezuela, como un acontecimiento decisivo para que este país pueda superar la severa crisis económica, política y social que ha vivido en estos últimos años. Quiero que usted lea lo que escribió Gabriel Boric Font, ¿sí? Hablando de una crisis económica, hablando de una crisis política y una crisis social que ha vivido Venezuela en los últimos años. Hago un llamado al gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral con garantías para la oposición y con un irrestricto respeto a los resultados debidamente acreditados que van a representar la voluntad del pueblo. Todo esto por el bien de Venezuela y de toda América Latina. Yo habría puesto el América Latina en mayúscula, pero bueno, así lo hizo el señor Gabriel Boric Font. De hecho, Boric, hizo el llamado y a respetar los resultados. También los expresidentes de Iberoamérica pidieron elecciones limpias en Venezuela, se sumaron a este pedido. Dijeron: cualquier intento de fraude debe ser castigado. Este 28 de julio existen dos posibles escenarios: el contundente triunfo de la efervescencia democrática o el abusivo robo de las elecciones por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, decían los presidentes del Grupo Libertad y Democracia, que emitió este comunicando
comunicado destacando la incansable lucha de la resistencia democrática en el territorio venezolano. Bien, en el marco de esto que ha sido parte de América Latina, tenemos una entrevista exclusiva desde Santiago de Chile con el senador Rojo Edwards del Partido Social Cristiano, que viajará como veedor a Caracas. Vamos a escuchar lo que le dijo a nuestra compañera de labores, Lucía López, quien tuvo la oportunidad de conversar con él cara a cara. Mire. Bueno, sabemos, ¿no? Una elección que tendrá al mundo con los ojos puestos sobre ella, la elección de este domingo en Venezuela. Una misión especial del Senado chileno parte efectivamente a cumplir labores de observadores. 2 parlamentarios, entre ellos uno que está aquí a mi costado, el senador Edwards. ¿Cómo está, senador? Primero, muchas gracias por recibirnos justo antes del viaje. ¿Cuál es la relevancia de aceptar primero la invitación para asistir efectivamente como observadores a esta elección? Hola, Lucía. Bueno, un saludo para todos tus televidentes. Esto es una misión oficial del Senado de Chile y yo creo que tiene 2 grandes objetivos. El primero, observar, poder hacerse un juicio respecto a si las elecciones fueron democráticas y realmente se respeta la opinión de los venezolanos y que ojalá en Venezuela vuelva a tener una democracia que le dé garantía y calidad de vida a sus ciudadanos y no tengan que seguir escapando de la miseria como lo han hecho casi 8 millones de venezolanos. Pero también hay un problema para Chile y para otros países de Latinoamérica, y es que se calcula que si es que el régimen de Maduro no acepta una derrota, podrían salir entre 3 y 5 millones de venezolanos adicionales que están esperanzados por esta situación de poder tener un cambio de gobierno. Eso significaría, para el caso de Chile, al igual que para Perú, para Colombia, para muchos otros países, tener una cantidad de inmigración muy compleja que el país no ha sido capaz tampoco de asumir de buena manera y poder incorporarlos a la vida nacional. Entonces, hay una preocupación latinoamericana respecto a esta elección, pero por supuesto la democracia tiene que ojalá volver a Venezuela y para eso es muy importante que el régimen de Maduro acepte los resultados. Todas las encuestas le dan a la oposición que dicen ganar por 30 o hasta 40 puntos de diferencia. Por lo tanto, si la voluntad de la gente se respeta, probablemente tengamos un día histórico de cambio de mando en Venezuela. Claro, y es importante incluso las señales que han dado otros mandatarios a nivel latinoamericano, incluso, por ejemplo, el presidente de Brasil, que ha dicho que Maduro tiene que aceptar, que cuando uno pierde tiene que salir. Sin embargo, preocupan las declaraciones que ha dado el propio Maduro, hablando de baños de sangre y cosas por el estilo, amedrentando. Nosotros en Chile vivimos situaciones así en el pasado y, por supuesto, por eso es tan relevante también ponerle ojo, no solamente a si efectivamente aceptan o no, sino que si el proceso es completo. Yo me imagino que esas van a ser parte de las tareas que ustedes tengan que realizar. ¿Cómo surge esta invitación? Bueno, primero el proceso es observar que sean participativas, o sea, que todos quienes tienen derecho a votar lo puedan efectivamente hacer y para eso se hacen visitas aleatorias a lugares de votación. Lo segundo es que las elecciones sean limpias. Nosotros como observadores, el régimen no nos acreditó, por lo tanto vamos a tener acceso restringido a el CERVEL, el Servicio Electoral de Venezuela, pero vamos a ver qué podemos hacer respecto a si las elecciones fueron limpias o no, y si son competitivas o no. Y ahí hay mucha duda, porque no se permitió que Corina Machado, que era la gran líder, digamos, hoy día está en la tapa del New York Times como la dama de hierro de Venezuela, que le da esperanza a Venezuela. No le permitieron ser candidata, a pesar de que ganó las primarias y tuvo más de varios millones de votos a su favor. Tampoco es claro que haya libertad de prensa, no hay libertad de prensa. Al parecer está muy restringido el derecho a reunión. Y otra cosa que nos ha llamado la atención es que no se ha garantizado la integridad personal de la oposición y hoy día hay muchas personas que fueron secuestradas por el régimen y que hoy día, por supuesto, no han podido desarrollar su labor política. Entonces, esas 3 materias, la participación, que las elecciones sean limpias y la competitividad son las que nosotros tenemos que evaluar para efecto de nuestro informe como observadores de una misión oficial, en este caso el Senado de Chile. Sí, estamos hablando, como usted bien señalaba, ¿no es cierto?, de un régimen que le ha puesto trabas a la oposición para poder participar y llegar a elecciones efectivamente limpias y democráticas y transparentes. Hablaba usted de la seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad de ustedes? Entendemos que no podemos dar, por ejemplo, datos respecto de la hora que llegan, de dónde se van a encontrar, pero por eso yo le preguntaba cómo han recibido esta invitación, desde dónde la recibieron, para saber de qué manera ustedes también se van a poder mover allá en Venezuela. Sí, efectivamente.
el régimen de Maduro hizo todo tipo de declaraciones para desincentivar que existan observadores internacionales. Se habló de un baño de sangre. Nosotros no le tenemos miedo al señor Maduro y por lo tanto vamos a ir exactamente igual. De hecho, el régimen de Maduro expulsó a la misión de observación electoral de la Unión Europea. Por lo tanto, se han tomado pasos específicos para que no haya observación internacional. Pero el pueblo de Venezuela tiene que saber que en toda Latinoamérica y en el mundo hay personas que estamos preocupadas por la democracia, por la libertad y por la calidad de vida, y que entendemos que la diáspora venezolana es la representación de la peor catástrofe humanitaria que ha tenido el continente, Latinoamérica, Sudamérica en particular, desde que existen las repúblicas. No hay nada que se le compare a 8 millones de personas escapando por hambre. Y por lo tanto, vamos a hacer la observación con las herramientas que tenemos. No nos acreditaron de manera oficial, porque el régimen de Maduro claramente no tenía intención de que haya observadores, pero vamos a hacer la observación dentro de las capacidades parciales que vamos a tener. Pero la gestión, desde la invitación hasta Sí. quién los va a recibir allá, ¿de quién se van a acompañar? La invitación es del comando opositor. Vamos a estar todos juntos en el comando central, revisando todas las materias que tengan que ser analizadas, y evidentemente que hemos tomado muchas consideraciones de seguridad. De hecho, en Chile la misión oficial del Senado debió haber estado compuesta por 4 senadores y se invitó a muchos otros senadores, en particular cercanos al gobierno, pero que apoyan el proceso democrático, están con la oposición, y dijeron que no por materias de seguridad, y nosotros por eso hemos tomado ciertas precauciones, pero decirle con toda claridad, no le tenemos miedo, vamos a hacer nuestro trabajo de la manera más objetiva posible y queremos que la decisión del pueblo venezolano se respete, y a eso vamos a dirigir nuestro esfuerzo. Y atención, América Latina, en instantes desarrollamos este tema, la recta final para las presidenciales en Venezuela. Esto es cómo luce, ¿sí? En este momento, una de las avenidas principales de Caracas, donde se reúnen allí los simpatizantes de Nicolás Maduro. Recuerde, han sido movilizados, invitados desde todos los estados de Venezuela para reunirse allí en las calles de Caracas. Estas que serán tomadas durante 12 horas, desde hoy por la mañana hasta la noche, para cerrar en la emblemática avenida Bolívar. Veremos la asistencia con imágenes en vivo, veremos cómo cierran sus actos de campaña. Hasta hoy la ley les permite hacer proselitismo político a los candidatos registrados para este 28 de julio. Mañana y sábado, veda electoral. Quédese con nosotros acá en DiNews, ya volvemos.